Cap 34. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de Cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. Gracias por comentar, y empezamos. Ha pasado una semana desde que llegué a Roma y debo decir que me impresionó lo que descubrí sobre esta ciudad y todos los logros que los romanos han alcanzado a lo largo de las generaciones. Su arquitectura era absolutamente impresionante, sus productos increíbles, sus inventos asombrosos y sus libros sobre su historia me mantuvieron ocupado un buen rato. Debo decir que tenían algunos inventos que podríamos haber usado mucho en Berk, y no me refiero solo a su armamento. Había muchísimo que estudiar y aprender aquí en Roma. He estado disfrutando tanto de las bibliotecas romanas que ahora los bibliotecarios me saludan por mi nombre y me preguntan qué busco ese día. Todo esto fue absolutamente asombroso y me dio muchísimas ideas, así que cuando llego a casa tengo mucho que construir. Por supuesto, también he visitado algunas de las partes más repugnantes de Roma que he explorado, como el mercado de esclavos o los túneles artificiales que corren bajo Roma, a los que han llamado alcantarillas. Claro, las alcantarillas no estaban tan mal, considerando que cuando decidí echarles un vistazo, pasé el día allí y salí con un montón de dinero y joyas que la gente pudo haber tirado accidentalmente en sus letrinas. Para algunos, el olor de las alcantarillas sería insoportable, pero para mí no era tan malo comparado con el de Gober, ya que crecí trabajando cerca de él, así que las alcantarillas olían a pan recién hecho. Pude disfrutar comprando algunas cosas en el mercado romano después de vender algunas cosas de la casa, lo que me permitió construir mi propia forja junto a la casa y convertir una de las habitaciones de invitados de arriba en una pequeña biblioteca, mientras que la otra se convirtió en mi sala de entrada. En cuanto a los inventos de los romanos, que anoté en mis cuadernos como ideas para mi isla, había muchísimos, como los acueductos, el hormigón romano, las carreteras, las nuevas herramientas quirúrgicas, los diseños en cuadrícula y una forma de atenuar el frío del invierno en sus hogares. Incluso conocí al nieto de un inventor que ideó un método para fabricar vidrio que no se rompe, sino que se abolla. Al parecer, el ex emperador mandó ejecutar a su abuelo por temor a las consecuencias para la economía, pero lo que no sabía era que le había dejado la receta a su familia, que la ha conservado durante años. Me la dio con gusto después de que le prometiera no compartirla con nadie más, ya que sin duda irían a por él y su familia. Sin embargo, su mayor creación fue algo que me impresionó, pero también me horrorizó y me disgustó. El Coliseo era una maravilla arquitectónica, ya que tenía capacidad para muchísima gente y dos niveles subterráneos llamados hipogeos, donde guardaban a los animales salvajes. Antes de la construcción del hipogeo, los romanos llenaban el Coliseo de agua, lo que permitía el uso de barcos para sus espectáculos. Sin embargo, lo que me disgustaba era el entretenimiento del Coliseo. Hacían que la gente luchara entre sí o con animales salvajes hasta la muerte para el entretenimiento de las masas. Admito que, como vikingo, disfruto un poco del combate, pero nunca he disfrutado viendo cómo otros se matan entre sí, y mucho menos ser alimento de animales salvajes, solo para darles un poco de diversión a algunos. Era repugnante en mi opinión, pero soy solo un hombre, así que no podía hacer nada al respecto, ya que a casi toda Roma le encanta el derramamiento de sangre. En ese momento caminaba por la ciudad de Roma con mis dos dragones a mi lado y Milene caminando delante de nosotros. La gente solía mirarnos y señalarnos antes de empezar a susurrar, pero nunca hicieron nada. La primera vez que hice esto, varias personas intentaron acercarse, pero una simple mirada o gruñido de cualquiera de mis amigos era más que suficiente para que retrocedieran. Era así ahora y me gustaba, ya que me daba algo de paz cuando estaba en la ciudad. Por supuesto, había algún niño que se acercaba a mí y me preguntaba si podía acariciar a uno de mis animales. Siempre respondía que sí, y, en algunos casos, les permitía un pequeño paseo en el lomo de uno de mis dragones antes de que tuvieran que volver con sus padres, quienes siempre me miraban con gratitud por lo que supongo que era ser amable con sus hijos o, en algunos casos, las madres me dirigían una mirada que no sé qué significaba, pero que me ponía un poco incómodo.
Hoy planeaba pasar el día disfrutando de las diferentes formas de entretenimiento que ofrecía Roma, a la vez que admiraba los diseños de los edificios donde se desarrollaban. Justo ahora, iba de camino a ver lo que César llamó una de las mayores formas de entretenimiento de Roma, que tenía lugar en el circo. Me dijo que era una de las cosas más impresionantes que se podían presenciar en Roma y uno de los pasatiempos más populares, conocido como las carreras de carros. Había visto el circo en algunos de mis paseos por la ciudad y admito que era sin duda una obra arquitectónica increíble junto al Coliseo, que por desgracia estaba cerrado hasta la tarde. Les enseñé el amuleto a los guardias de la entrada y nos dejaron pasar enseguida después de indicarme dónde estaba mi asiento, que daba a todo el circo y estaba en un podio privado donde podía disfrutar de la vista sin que nadie me molestara. También venía con un bol de fruta para acompañar el espectáculo. Me senté cómodamente en el trono con cojín del podio mientras mis dragones y milenes se acomodaban alrededor del asiento. Me aseguré de que todos estuviéramos cómodos en nuestras posiciones antes de mirar hacia abajo por el balcón para ver qué sucedía. Vi una gran pista que rodeaba todo el circo con lo que supongo eran postes giratorios. Fue entonces cuando hombres en carros decorados, tirados por 3 caballos, se dirigieron a 12 pequeñas puertas. Sabía que esto era señal de que la carrera comenzaría pronto, así que volví a sentarme y me acomodé para el espectáculo. Observé que cada caballo del carro llevaba tocados de plumas de diferentes colores, a juego con el color del carro que tiraban, para que a los espectadores les resultara más fácil distinguir entre los corredores, ya que algunos apostaban sobre quién ganaría entre los 5 presentes. Los colores de las carreras eran azul, amarillo, verde, morado y blanco. Sin embargo, debo decir que, por lo que pude ver, los carros romanos podrían haber sido un poco más elaborados, ya que parecían mal construidos y bastante endebles, para ser honestos. Fue entonces cuando un hombre calvo con una toga blanca salió al campo y dijo: «Presentador, compañeros romanos. Bienvenidos a la carrera de carros de hoy. Espero que disfruten del espectáculo y que no hayan apostado demasiado dinero, porque nunca se sabe cómo podrían terminar estas carreras. Mucha suerte a nuestros corredores al ganar la corona de la victoria y una bolsa de oro». Se acercó a un lado y les ofreció un trozo de tela. Sin más preámbulos, que comience la carrera. Dejó caer el trozo de tela y la carrera comenzó mientras todos vitoreaban a los corredores. Aplaudí con entusiasmo junto con la multitud mientras los corredores corrían por la pista. Observé cómo el corredor que conducía el carro azul tomaba ventaja rápidamente, adelantando a los demás. Sin embargo, su ventaja no duró mucho, ya que el que corría con el amarillo aceleró rápidamente y se acercó a él por la izquierda. Vi al amarillo empezar a embestir al carro azul, intentando estrellarlo contra el muro, pero todos seguían aplaudiendo. Fue en ese momento que una de las ruedas izquierdas del carro azul se desprendió, volcando el carro y lanzando al corredor contra el muro. Este accidente confirmó mis suposiciones previas sobre la calidad de los carros. Fue entonces cuando llegaron a la primera curva, pero por desgracia para el corredor amarillo, iba demasiado rápido. Al intentar girar, su carro volcó por completo y cayó al suelo junto con el conductor, mientras los caballos huían. No fue un espectáculo agradable, ya que el corredor parecía bastante herido. Solo quedaban 3 corredores para completar la carrera, quienes chasqueaban sus látigos constantemente para intentar que sus caballos fueran más rápido, pero el sonido de los látigos se ahogaba entre los gritos de la multitud. Morado y verde luchaban por el liderato, mientras que blanco no se quedaba atrás. Morado se estrellaba contra verde, mientras que verde se concentraba en alejarse de su oponente. Desafortunadamente para él, estaba tan concentrado en su oponente que no se dio cuenta de lo cerca que estaba del muro, lo que provocó que su carro se estrellara contra él junto con la rueda, lo que le provocó no solo perderlo, sino también salir volando contra el muro, lo que estoy más que seguro, le dejó varios huesos rotos. Todo se reducía a blanco y morado ahora, con el morado a la cabeza, pero blanco le pisaba los talones. No tardaron en estar cabeza a cabeza, chocando sus carros. Me levanté y miré por el balcón mientras se acercaban a la meta, preguntándome quién saldría vencedor.
Fue entonces cuando la rueda izquierda de Purple se rompió y el lado izquierdo de su carro se desplomó, arrastrándolo por unos instantes antes de que las bridas que sujetaban a los caballos se rompieran, haciendo que el carro girara sin control, dejando a White como ganador. Los vítores de la multitud fueron ensordecedores cuando White se detuvo delante, permitiendo que el corredor bajara. Después, aceptó la bolsa de oro y la corona antes de marcharse. Salí del circo y debo decir que me impresionó bastante lo que vi. Sin embargo, parecía increíblemente doloroso para los corredores, como lo indicaba la forma en que algunas de sus extremidades se doblaban de forma imprevista. Sin embargo, supongo que ver a los corredores recibir lesiones tan graves fue entretenido para los espectadores, ya que sus vítores se hicieron mucho más fuertes cuando uno de ellos se cayó. Más allá de las lesiones que presencié, me pareció bastante emocionante y esperaba poder participar en ella algún día. Solo esperaba que mi carrera no fuera tan dolorosa, pero definitivamente iba a hacer mi propio carro y asegurarme de que fuera mucho más resistente que esos débiles que vi usar a los corredores para tener menos posibilidades de lesionarme gravemente. Pensé en ver un espectáculo en el teatro romano antes de ir a los baños para ver por qué lo disfrutaban tanto. Admito que disfruté de un buen baño, pero no perdería el día allí. Mientras recorríamos la ciudad, no pude evitar preguntarme qué representaban hoy en el teatro. ¿Sería una tragedia, una comedia, una farsa o quizás una pantomima? La única forma de saberlo era ir a verlo con mis propios ojos, pero esperaba que fuera algo bueno. 4 horas después ahora íbamos de camino a los baños después de un rato interesante en el teatro, donde resultó que estaban proyectando una comedia que, para ser sincero, no me pareció tan divertida, pero disfruté empapándome de la cultura. Chimuelo, Storm y Milene, por otro lado, durmieron durante todo el espectáculo y no podía culparlos, ya que no sabían lo que estaba pasando y, para ser honesto, la mitad del tiempo yo tampoco. Al pasar, muchas de las personas, como siempre, nos notaron y comenzaron a señalar, pero había algo diferente en la forma en que nos miraban. Entonces me di cuenta de que la última batalla del Coliseo acababa de terminar, así que probablemente se preguntaban cómo sería para nosotros ser los que lucháramos allí. Esperaba que el día en que lucháramos allí nunca llegara, pero con cómo es mi vida, sabía que podría llegar algún día y no me iba a gustar. Cuando llegamos a la casa de baños, les mostré el amuleto y me dieron acceso a los baños privados, lo cual agradezco ya que si usara los baños públicos, me bañaría con muchos otros hombres desnudos y eso sería increíblemente incómodo, pero en un baño privado habría mucha menos gente. El hombre de la entrada me dijo cómo llegar a los vestuarios privados para que pudiera quitarme la armadura y prepararme para un baño. Mientras caminaba por el pasillo, no pude evitar admirar los mosaicos en el suelo, que fueron creados para simular el océano con delfines nadando en ellos. Me pregunté si podría conseguir que un artista de mosaicos viniera a mi isla e hiciera algún trabajo para mí, ya que no me importaría tener un poco de este tipo de arte decorando mi casa. El vestuario era una habitación grande con grandes estantes empotrados en la pared para que la gente pusiera su ropa y después de revisar los otros estantes vi que no había nadie más bañándose todavía, así que no tenía mucho de qué preocuparme si veía a algún anciano desnudo. Después de quitarme la armadura, me dirigí al primer baño, que se llamaba Tepidarium, que era un baño caliente. La habitación donde estaba este baño era lo suficientemente grande como para acomodar, diría, unas 20 personas, con pisos lisos de baldosas blancas y negras, paredes blancas y pilares blancos que sostenían el techo. En cuanto al baño en sí, era cuadrado, tenía una fuente con forma de baño de león contra la pared por donde el agua salía de su boca y caía al agua, 2 pequeñas ventanas en la parte superior de la pared dejaban entrar la luz y el baño era lo suficientemente grande como para acomodar al menos 15 personas. Me metí lentamente en el agua y suspiré de felicidad al sentir el agua tibia en contacto con mi piel. Me recosté en el borde de la bañera y observé cómo Chimuelo se unía a mí en el agua, canturreando de felicidad. Storm y Milene simplemente se tumbaron en la orilla, ya que no les gustaba mucho el agua. Chimuelo nadó hacia mí y se echó a mi lado antes de apoyar la cabeza en el suelo, en el borde de la bañera. Le froté la cabeza mientras miraba al techo y dije, «Hipo,
Tendremos mucho que construir cuando lleguemos a casa. Era cierto que teníamos un montón de cosas nuevas que construir al volver a casa, ya que estar en Roma me ha dado muchísimas ideas para mi isla. Planeaba construir muchas cosas nuevas en mi isla, como quizás mi propio coliseo, pero en lugar de peleas, lo usaría para entrenar a mis dragones, y como el que planeaba construir podría llenarse de agua para las clases de mareas. Quizás construir algunas fuentes o una para mi piscina para que se viera un poco mejor. Definitivamente iba a reemplazar todas mis ventanas de vidrio con ese vidrio más resistente que aprendí a hacer y rehacer los caminos, ya que siempre se rompen con tanta facilidad en casa. Sabía que al llegar a casa tendría mucho trabajo por hacer. Fue entonces cuando mi mente comenzó a recordar esas 2 estatuas de joyas que recibí de los dioses egipcios, que supuestamente me otorgaban el poder del sol. No pude evitar preguntarme qué significaba eso, pero tal vez significaba que tenía que enfocar de alguna manera la luz del sol hacia la estatua de Sekhmet mientras se enfrentaba a Ra. Ya estaba trazando planes para enfocar la luz en mi cabeza. Negué con la cabeza al darme cuenta de que llevaba 1 hora sumergida en el agua, así que salí con Chimuelo siguiéndome. Después de eso, entré en una habitación humeante con múltiples escalones grandes para sentarme mientras dejabas que el vapor te hiciera sudar todas las impurezas de tu piel. Me senté en uno de los escalones grandes mientras mis dragones y Nilene esperaban afuera. Mientras estaba sentado allí, miré a mi alrededor y vi que la parte superior de los escalones era de mármol blanco y el suelo tenía las mismas baldosas que la otra habitación. Me senté allí durante 10 minutos antes de ir al baño frío donde podría lavarme todo el sudor. Al salir de la habitación, agarré una toalla destinada al invitado y me la envolví alrededor de la cintura antes de irme con mis dragones y Nilene de pie. Estábamos cerca del baño frío cuando una mujer que reconocí como una esclava debido a su pobre ropa me detuvo. Me hizo una reverencia antes de preguntar. Hippo, ¿le gustaría que le rascáramos el sudor y la suciedad, señor? Me enteré de esto por César cuando le pregunté sobre los baños públicos de la ciudad. Cuando una persona terminaba de sudar en la habitación caliente, un sirviente le frotaba perfumes por el cuerpo antes de usar una pequeña herramienta metálica curva llamada strígil para rasparlo junto con el sudor y la suciedad. Simplemente asentí antes de que me hiciera sentar y comenzara a frotarme los perfumes. La dejé hacer esto durante media hora antes de que terminara y me permitiera ir al baño frío. Este baño era bastante grande, al igual que la bañera, que parecía más bien una piscina situada en el centro de la habitación, rodeada de grandes columnas de mármol. El suelo era de azulejos blancos, mientras que las paredes tenían un increíble mosaico en la mitad inferior y unas impresionantes pinturas murales en la mitad superior. Chimuelo y yo nos metimos al agua sin dudarlo y nadamos en las frescas y agradables aguas durante 1 hora antes de salir de los baños públicos, ya que César nos había invitado a otro banquete esa noche para unos nobles y necesitábamos prepararnos. Anochecer yo, mis dragones y Nilene estábamos una vez más en la misma habitación en la que frustré el golpe, excepto que esta vez no había ningún problema en ciernes hasta donde pude ver. Llevaba la misma ropa que usé en el primer banquete de pie con Chimuelo y Storm a cada lado, mientras Nilene estaba acostada detrás de mí con su cuello rodeando mi costado permitiéndome acariciar su cabeza con una mano y sosteniendo una copa de vino en la otra. Tomé un sorbo de mi vino antes de notar que un hombre con una toga blanca pura significaba que era un candidato para el cargo que se acercaba a mí. También tenía cabello castaño recogido en una pequeña cola de caballo, una pequeña barba y una sonrisa que no me gustó porque me recordó la sonrisa de Patán Jorgensen antes de golpearme. Mantuve la guardia alta mientras se acercaba a mí y dijo: ¿Eres Hippo o es Hércules? Hippo. Hippo y tú eres Atticus. Soy Atticus y quisiera pedirte un favor. Hippo. ¿Qué es lo que quieres? Atticus. He escuchado muchas historias sobre tus grandes hazañas en Grecia y tus muchas batallas, pero dudo que los cuentos puedan compararse con ver la realidad. Hippo. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con este favor? Atticus. Veo que vas directo al grano. Muy bien. Deseo que pelees con un gladiador en el Coliseo. Arqueé una ceja. Hippo. ¿Y por qué quieres que lo haga? Atticus. Te aseguro que no.
Verás, soy el campeón del Coliseo, un gladiador que se ha mantenido invicto en sus últimas 10 peleas, y esperaba probar su fuerza contra la tuya. Hippo. ¿Por qué? Atticus. Como su dueño quiero asegurarme de que no se vuelva demasiado arrogante con todas sus victorias, y si pierde al menos demostraría ser un desafío para él. Hippo. ¿Y por qué debería hacer esto? Atticus. Si lo haces, aumentarás tu estatus aquí en Roma y, por supuesto, impresionarás a las mujeres de Roma. Incluso podrías impresionar a algunas lo suficiente como para encontrar una buena esposa. Hippo. No, gracias. No me gusta pelear y no busco esposa en este momento de mi vida. Atticus. Entonces quizás podría interesarte otra recompensa. Hippo. ¿Qué crees que podría interesarme? Atticus. Si te enfrentas a mi gladiador, recibirás una generosa recompensa. Un gran cofre de oro. Y si ganas contra él, añadiré otra recompensa. Hippo. ¿Cuál sería esa otra recompensa? Atticus. Te permitiré disfrutar de la compañía de 3 de mis mejores esclavas durante el resto de tu estancia aquí en Roma. Decir que me disgustaba era quedarse corto, pero vi que no iba a ceder. Hippo. Me quedo con el oro, pero no con las chicas, dijo con una gran sonrisa. Atticus. Muy bien entonces. ¿Qué te parece la tarde dentro de 6 días? Hippo. Puedo hacerlo entonces. Asintió antes de irse mientras yo me quedaba allí, mirando mi vino, y le pregunté. Atticus. ¿En qué me he metido? 2 horas después acabábamos de llegar a casa y me alegré muchísimo de por fin escapar de esos nobles, ya que se parecían mucho a Patán Mocoso, solo que olían mejor y no gritaban sus nombres. Les di una palmadita en la cabeza a Chimuelo y a Storm mientras se acostaban a dormir en el atrio. Milene me seguía arriba. Milene siempre dormía afuera, en el pasillo frente a mi habitación, lo cual supongo que es su forma de cuidarme vigilando mi puerta. Al entrar en mi habitación, suspiré y dije, Hippo, juro que esos nobles son peores que los Jorgenson. Entonces una voz respondió. Sí, pueden ser bastante presumidos. Levanté la cabeza de golpe mientras preparaba mi espada a mi lado. Hippo, ¿quién anda ahí? La antorcha en mi pared se iluminó, revelando a alguien que reconocí al instante recostado en mi silla. Hermes. ¿A qué debo el placer de tu compañía, oh mensajero de los dioses? Se puso de pie. Hermes. Oh, no mucho. Solo vine a ver cómo iban las cosas, ya que escuché que recibiste las bendiciones de los dioses egipcios y un nuevo lugar aquí en Roma. Hippo. Sí, aunque realmente desearía que los dioses me pusieran a prueba sin poner en peligro mi vida. Hermes. Y ahora, ¿dónde está la diversión para nosotros y la experiencia para ti? Hippo. Cierto, no es que no me guste la charla trivial, pero ¿por qué estás aquí? Hermes. Solo hago una entrega para tu gran pelea de mañana. Metió la mano en su morral y sacó un objeto grande y brillante que brillaba sin parar antes de ofrecérmelo. Hefesto me dijo que te entregara esta estrella para que pudieras forjar una nueva espada para tu combate en el Coliseo. Dice que la necesitarás si lo que ha oído sobre ese gladiador es cierto. Tomé la estrella y la miré antes de volver a mirar a Hermes. Hippo. Gracias, pero para forjar esto necesitaré mi... Hermes me interrumpió metiendo la mano en su bolso. Hermes. ¿Un martillo de forja que sirva para forjar cosas de estrellas? Sacó el mismo martillo que usé para hacer el soporte del brazo de Atlas. Hippo. ¿Cómo conseguiste esto? Hermes. Pasé por tu casa de camino. Por cierto, me encanta lo que hiciste. Tomé el martillo de su mano extendida. Hippo. Gracias Hermes, pero aún llevará mucho tiempo elaborar los planos de la espada. Hermes. No hace falta. Hefesto me envió para darte algo. Sacó un pergamino de su morral y me lo entregó antes de que lo desenrollara. Hippo. Para pasar un buen rato encuentra a Calipso en... Hermes tomó el pergamino sonrojándose. Hermes. Lo siento, pergamino equivocado. Le sonreí. Hippo. Eres muy astuto, ¿sabes? Hermes. Sí, no se lo digas a nadie. Sacó otro pergamino antes de entregármelo. Bueno, creo que este es el correcto. Lo desenrollé antes de ver una luz brillante y luego oscuridad.
Mañana desperté con la sensación de Milene apretándome la cabeza contra la mía antes de que me volviera hacia ella y le sonriera. Me incorporé y me encontré en mi silla antes de que me diera un terrible dolor de cabeza. Me incliné hacia adelante con dolor, agarrándome la cabeza, antes de ver qué hacer con la estrella para convertirla en la espada que necesitaba. Una espada para derribar incluso a las bestias más poderosas, una espada que podía cortar incluso la piedra más gruesa como un cuchillo caliente la mantequilla, una espada digna de los dioses. Negué con la cabeza sabiendo que no debía dejar que cosas así se me subieran a la cabeza o me convertiría en Patán Jorgenson. Me reí de mí mismo por pensar que alguna vez me convertiría en ese idiota cabeza de cordero. Entonces me di cuenta de que mi martillo y la estrella no estaban allí, pero pensé que los encontraría después de haber alimentado a todos, ya que sé cómo se ponen cuando tienen hambre. Más tarde ese día encontré ambos objetos esperándome en mi forja, lo que me permitió ponerme a trabajar. 4 días después estaba en mi forja dándole los últimos toques a la espada que había hecho de una estrella. Había pasado 2 días martilleándola para darle la forma que deseaba, antes de dedicar otros 2 a tallar en ella los intrincados diseños del mango y la hoja. Para otros, la espada parecería estar hecha de la plata más limpia y brillante jamás construida, pues brillaba con tanta intensidad que podría cegar a un oponente con su luz. En cuanto a los diseños, la empuñadura tenía un diseño sencillo con la imagen de 2 serpientes que se entrelazaban antes de encontrarse en la parte superior. El pomo de la hoja tenía la imagen de una estrella de 8 puntas. Y la hoja, desde un lateral inferior, la imagen de una furia nocturna lanzando una ráfaga de plasma que se convertía en un intrincado tejido que se extendía hasta la punta. En definitiva, creía que la espada era una verdadera obra de arte y que sin duda me sería útil en el futuro, ya que a menudo me atacan bestias indomables que quieren matarme. Decidí que era hora de probar esta espada, así que salí a una roca cercana y la golpeé. Sentí la hoja atravesar la roca, pero no vi ningún daño al apartarme, hasta que la mitad superior se desprendió, revelando un corte suave. Miré la espada con asombro antes de oír aplausos detrás de mí. Me giré y vi lo que parecía ser un anciano aplaudiendo, pero conocía a este anciano de antes y sabía que no era un anciano cualquiera. Lo miré y sonreí antes de decir: Hipo, ha pasado tanto tiempo, Zeus. ¿A qué debo el placer de recibir la visita del rey del Olimpo aquí en Roma? Dio entre dientes mientras se acercaba a mí. Zeus. Tenía curiosidad por los diseños que Hefesto le encargó a Hermes y vine a verlo con mis propios ojos. Si te preocupa que mi presencia provoque una pelea con los dioses romanos, no te preocupes, ya que somos los mismos dioses, pero en Roma usamos nombres diferentes. Mientras que aquí, el nombre con el que deberías referirte a mí es Júpiter. Asentí antes de ofrecerle la espada, que la tomó y la giró entre sus manos. Esta espada es una verdadera obra de arte y un arma increíblemente poderosa en manos de su portador. La forjaste bien, Hipo. Hipo. Gracias, Júpiter, pero no pienso usarlo tan a menudo. Júpiter. ¿Por qué no exactamente? Hipo. Creo que simplemente siento que no obtendré la victoria si siempre uso esa espada. Júpiter. Eres verdaderamente un hombre humilde, Hipo Adejo, y ten por seguro que Festo vendrá y le dará los toques finales a la espada. Hipo. ¿Qué toques finales? Me devolvió la espada. Júpiter. Lo sabrás esta noche, pero hasta entonces te recomiendo que entrenes con él para tu pelea contra la bestia del Coliseo. Hipo. Júpiter, dudo que el gladiador sea lo suficientemente poderoso como para ser llamado bestia. Se rió de mí. Júpiter. Nunca dije que el gladiador fuera la bestia. Levanté la vista de mi espada y pregunté. Hipo. ¿Qué quieres decir? Solo para no ver a nadie antes de negar con la cabeza. Odio cuando hacen eso. Anochecer pasé todo el día practicando con mi nueva espada mientras mis dragones y Milene me observaban, pero al ponerse el sol decidí que era hora de descansar. De camino a casa, noté que salía luz de mi forja, así que fui a investigar. En la forja vi a mi viejo amigo Aetes, o como lo conozco ahora, Hefesto, de pie junto al yunque, sonriéndome. Se acercó y me dijo: Hefesto. Ha pasado un tiempo, Hipo. Hipo. Lo mismo digo, viejo amigo. Hefesto.
Júpiter me dijo que vendrías a darle los últimos toques a mi nueva espada. Supongo que por eso estás aquí, Hefesto. Bien, ahora déjame echarle un vistazo a esta belleza. Le di la espada, que giró en su mano mientras tarareaba en señal de aprobación antes de mirarme. Mira, tus habilidades como herrero no han hecho más que mejorar desde la última vez que nos vimos. Hipo, ¿de verdad lo crees? Hefesto. Hipo, soy el herrero de los dioses, así que créeme cuando te digo que esta es una obra maestra y que solo mejorará con unas cuantas mejoras rápidas. Lo miré con una ceja levantada. Hipo, ¿y cuáles serían exactamente esos añadidos? Se rió entre dientes. Hefesto. Te lo diré cuando termine. Se giró hacia el yunque y colocó la espada sobre él antes de que viera una luz brillante que emanaba de ella. Cuando la luz se desvaneció, Hefesto se giró hacia mí, sosteniendo mi espada con ambas manos antes de entregármela. Ahora está oficialmente perfecta. Examiné mi espada y no la encontré diferente. Hipo, ¿qué le hiciste? Hefesto, lo hice para que solo tú puedas usarlo y nunca pueda ser usado en tu contra. También lo hice para que siempre regrese a ti cuando realmente lo necesites. Hipo, ¿qué quieres decir con realmente necesitarlo? Hefesto, hay muchas pruebas por delante de ti, Hipo, y para algunas de estas pruebas necesitarás aprender a no confiar en esta espada, sino en tus propias creaciones, Hipo. ¿Cómo sabré cuándo llevarlo conmigo de viaje? Hefesto, no lo sabrás, pero cuando lo necesites lo encontrarás en tu mano. Hipo, entonces, ¿qué hago con la pelea en el Coliseo? Hefesto, deja la espada en tu casa y cuando la necesites, vendrá. Hipo, ¿qué quieres decir con venir? Hefesto, créeme, lo sabrás. Entonces hubo un estallido de llamas y desapareció. Miré mi espada y pensé en hacerle una funda antes de que la hoja se encogiera dentro del mango. La observé un momento antes de pensar en la hoja, y esta volvió a salir del mango. Empecé a probarla imaginando el mango entre la hoja y el mango. Seguía cambiando de posición antes de volver a colocarla en su forma original antes de acostarme tras bautizarla como la espada estrella. 2 días después ahora estaba en medio del Coliseo con una espada de hierro broncle sin veneno en una mano, un escudo en la otra y solo vestía mis pantalones y zapatos. La razón por la que no llevaba armadura era porque me habían dicho que tenía mi oponente y quería que fuera una pelea justa, ya que la única armadura que llevaría sería su yelmo. Observándome en el Coliseo estaban todos los nobles de la ciudad y, por supuesto, César. Frente a mí había un hombre unos 60 centímetros más alto que yo, con músculos que harían que Patán Jorgenson pareciera una damita. En la mano izquierda sostenía una red y en la derecha un tritón. No llevaba nada más que una manicae de metal en el brazo derecho, un subligáculo blanco sujeto por un cinturón de cuero y en la cabeza un yelmo murmillo. Aunque el yelmo le cubría el rostro, podía sentir su mirada fulminante. César se levantó de su asiento privado y extendió un trozo de tela antes de soltarlo, señalando el comienzo del combate. Mis dragones y Milene estaban en la casa ya que no quería que interfirieran con la pelea si veían que el gladiador al que me enfrentaba tenía la ventaja y después de examinar a mi oponente creí que podría tenerla. Fue entonces cuando mi oponente cargó contra mí blandiendo su red en el aire sobre su cabeza antes de lanzarme la red cuando estaba a 1,5 metros de distancia. Esquivé fácilmente la red cuando intentó apuñalarme con su tritón, pero la esquivé y la aparté con mi escudo, pero eso no impidió que intentara apuñalarme de nuevo. Golpeé su tritón lejos con mi espada esta vez mientras se agachaba para recoger su red, que agarró con fuerza. Aproveché mi oportunidad para golpearlo mientras estaba distraído y pude hacerle un pequeño corte en la parte superior del brazo izquierdo. El gladiador ni siquiera se detuvo por un segundo antes de bajar su tritón sobre mí en un intento de golpearme la cabeza, que bloqueé con mi escudo. Desafortunadamente, parecía estar esperando esto, ya que usó la mano que sostenía la red para darme un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire y me hizo retroceder unos pasos. Por suerte, recuperé el equilibrio cuando cargó contra mí una vez más con su tritón en alto, pero levanté mi espada atrapando el tritón entre las púas en la parte superior antes de girar mi espada en un ángulo, deteniendo el golpe antes de que el gladiador se alejara una vez más. Giró su red una vez más antes de balancearla hacia mí atrapando mi espada en ella.
Después de esto, rápidamente retiró su red junto con mi espada, que me arrancó de la mano y arrojó a un lado junto con la red. Esto me dejó solo con mi escudo y mi oponente con su tritón. Sin embargo, no estaba preocupado porque, como dijo Bokon en el entrenamiento de dragones, si tienes que elegir entre una espada y un escudo, toma el escudo, que es lo que estoy haciendo. Vino hacia mí con su tritón de nuevo y me hizo una rápida estocada hacia el torso, pero lo rechacé con mi escudo mientras su estocada lo llevaba hacia adelante. Cuando estuvo justo a mi lado, golpeé mi escudo en su costado empujándolo. Se tambaleó hacia atrás antes de que usara el lateral de mi escudo para asestarle un fuerte puñetazo en el estómago. Retrocedió tosiendo antes de mirarme fijamente y decir: «Guerrero, eres bastante bueno». Hippo: «Gracias, guerrero. Pero no es suficiente». Cargó contra mí una vez más, blandiendo su tritón contra mi torso, pero bloqueé su golpe con mi escudo antes de estrellarle la parte superior del mismo en la barbilla. Tosió un poco de sangre del casco antes de que cargara contra él una vez más, estampándole la parte delantera de mi escudo en el pecho, empujándolo al suelo y sujetándolo con el mío. Le arrebaté el tritón de la mano y lo apunté al cuello mientras decía: «Hippo, esta batalla ha terminado. Sin embargo, tomaré tu tritón como recordatorio de nuestra lucha». Fue entonces cuando oí a todos aplaudirme antes de que algunos empezaran a corearme que lo matara. Me puse de pie y me volví hacia César, quien negó con la cabeza, sabiendo que no era mi estilo matar a alguien, y mucho menos para entretener a los demás. Asentí con la cabeza antes de oír una tos detrás de mí. Vi a mi oponente derrotado agarrándose el estómago mientras caminaba hacia la pared, que tenía una gran puerta y una palanca junto a ella. Me miró y pude sentir su mirada fulminante mientras decía eso. «Guerrero, ¿crees que eres invencible? No. Hippo, nunca pretendí ser invencible, guerrero. Bueno, seguro que actúas como tal al dejarme vivir pensando que no valgo la pena matarme, Hippo. No es por eso que te dejé vivir. Te vencí y se acabó todo. Guerrero. Bueno, veamos cómo puedes vencer a la bestia detrás de la puerta». Tiró de la palanca antes de que la puerta se abriera de golpe mientras un rugido ensordecedor llenaba el coliseo mientras una criatura con un rostro casi humano que parecía estar mezclado con el rostro de un león, dientes afilados como navajas y un león principal, un cuerpo de león que tenía un caparazón negro con púas que le subía por los brazos y las patas traseras, alas de murciélago y lo que parecía ser una cola de escorpión negra, cubierta de púas y tenía un aguijón que parecía estar hecho de hierro candente. Busca RJ Palmer Manticore y encontrarás a la criatura. Sabía exactamente qué era esta criatura y solo tenía esto que decir. ¿Por qué tenía que ser una maldita manticora? ¿Acaso los dioses disfrutan atormentándome? Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan. Escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció. Nos vemos hasta la próxima. HC. 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 HC.